Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en un día más en la casa de Dios. Un día más glorificándole. Sabemos que han habido luchas, pruebas, dificultades, pero con todo aquí estamos en victoria, hermanos, porque sabemos que Él es fiel y verdadero. Él es digno de toda honra y de toda gloria, ¿verdad? Así que Dios bendiga a cada uno, hermanos, que están acá en este lugar, glorificando el nombre de Dios. Y así Dios bendiga a los que también por los diferentes medios ven esta predicación. Sabemos que lo hacemos para la obra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a meditar brevemente en la palabra de Dios, hermanos. Busquemos allí el libro de Josué. El libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. El libro de Josué es del Antiguo Testamento, hermanos. El libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitasteis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Qué bella es la palabra de Dios, hermanos, que a través de las diferentes lecturas, a través de las diferentes porciones que nosotros leemos, podemos ver cómo Dios nos habla y nos insta a que le sirvamos, a que permanezcamos en su camino. Mire cómo le decía el siervo Josué ahí al pueblo, Dios hablándole al pueblo, y le decía: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y ese es uno de los temas, hermanos, que quisiera tocar en esta hora. Es el hecho de que nosotros oímos esa palabra de integridad, pero realmente sabemos lo que es. Realmente sabemos lo que quiere decir integridad. Nosotros oímos que hay siervos que han sido íntegros ante la presencia de Dios. Podemos ver a través de la palabra de Dios muchas historias bíblicas donde podemos ver que la palabra integridad está plasmada ahí. Pero yo me pregunto y trato de buscar en la Biblia y decirle al Señor: Señor, ¿cómo puedo ser una persona íntegra? ¿Cómo puedo tratar de llevar eso a cabo? Porque la palabra de Dios me lo está pidiendo. Me dice acá: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Qué es integridad? ¿Cómo puedo servirle yo a Dios con integridad? Y es lo que debemos de poner en práctica en el camino de Dios. Es lo que nosotros debemos de ver, cuáles son las diferentes características que me hace acercarme más a la presencia de Dios. Características o medios que tal vez me pueden llevar a que yo pueda servirle a Dios con anhelo, con rectitud.
Y el significado, hermanos míos, de integridad así normal en la vida normal, no poniéndolo religiosamente o cristianamente, sino que solo en lo que es el término la integridad, dice que es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores, tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie me esté mirando. Ya ha oído usted la palabra, ¿verdad? Que hay cristiano que es cristiano en la iglesia, pero en la casa, nada. Ya ha oído usted que hay hermanos que dicen, ah, no, hombre, ese es cristiano en la iglesia, en la casa, en la calle, ese es mundano. Mire lo que dice, tal vez es un cristiano, pero no está actuando con integridad. Mire, porque mire lo que dice, es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie nos esté mirando. Hay otra alabanza ahí que canta un niño que dice que las puertas de la iglesia la lleven para la casa también. Mire, ¿por qué? Porque el papá no está actuando con integridad a Dios. No está respetando a Dios. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Mire, yo debo de actuar aunque no me estén viendo, aunque el pastor no me esté ahí observando. Yo tengo que actuar siempre apegado a la palabra de Dios, porque Dios me está viendo. Porque Dios, Él está ahí escuchándome cómo yo actúo. Mire. Entonces por eso debemos de nosotros analizarnos interiormente y decir, bueno, estoy actuando yo con integridad así como la palabra me lo demanda. Porque yo sé que más de alguno hemos oído esa palabra, pero no sabemos en realidad cómo es que se puede llegar a ser una persona íntegra. Pero aquí nos está diciendo que es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores. ¿Cuáles son los valores? Los valores son los valores que su mamá, su papá le inculcaron en su niñez. Mire, por ejemplo, cuando su mamá le decía a ellos estaban tal vez en una visita y le decían, no hables cuando yo esté hablando. No le hables contra los mayores, no le contradigas. Son valores que nos han ido inculcando y que nos forman la práctica en nuestra vida de ser íntegros. Fíjense que por acá yo sacaba algo de una persona que hace convenciones y me gustaba mucho, porque dice que la integridad va a la par de la honestidad. Yo puedo ser íntegro y no puedo ser honesto. Puedo ser honesto y no puedo ser íntegro. Y usted me va a decir, ¿y cómo, hermano? Pues la honestidad es cuando digo, es lo que digo, es lo que hago y es mi reputación. Es lo que dicen de mí, eso es la honestidad. Pueden decir, ah, no, hombre, el hermano no es honesto. El hermano tiene una reputación nada de confiar. Eso es en base a la honestidad. Mire. Y la integridad es en realidad lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo soy, aun cuando nadie me esté viendo. Pero nosotros como cristianos debemos de saber que aunque no haya una persona que nos esté supervisando, hay un Dios que todo lo ve. Mire. Entonces, eso nos hace a nosotros tratar de mantenernos apegados a la verdad que es la palabra de Dios, apegados a la justicia de Dios, porque sabemos de que aunque no nos esté viendo nadie,
aunque no nos esté viendo, supervisando la hermana Estelita o el pastor, debemos de actuar con integridad hacia Dios. Mire, ¿por qué? Porque eso es algo que me ayuda a estar cerca de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Algo que había visto yo acá también es que cuando nosotros sabemos que hay un Dios que nos ve, que nos escudriña nuestro corazón y que no se puede engañar, es en el mundo cristiano cuando decidimos honrar a Dios con mucho más que con palabras. En el mundo cristiano usted puede ser íntegro y usted puede decidir honrar a Dios acá en la iglesia y decirle al Señor, orar y cantarle y glorificarle. Pero qué precioso es cuando dice la palabra de Dios, con mucho más que con palabras. ¿Y cómo es eso, hermano? Con nuestros hechos. ¿Cómo nos conducimos en nuestra vida? Mire. Y algunos valores de la integridad también es la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia, la justicia, la solidaridad, aunque no me estén viendo. Acá en esta iglesia hacíamos algo muy bonito. Creo que muchos se están sabedores de cuando íbamos a repartir alimentos. Todavía vamos. Y hay algo que hemos practicado y tiene que ver con la integridad, y yo lo analizaba y digo, qué bueno es Dios. Es en base a la solidaridad. La solidaridad es cuando nosotros pensamos en el dolor ajeno, cuando alguien tiene algo que le está pasando y nosotros podemos aliviar esa calma, ese dolor, podemos darle esa calma. Y la solidaridad en base a los valores de la integridad es algo precioso, porque cuando usted es solidario con alguien, aunque a usted no lo estén viendo y usted practica eso, usted está haciendo la obra de Dios. Mire, está siendo íntegro ante Dios. ¿Por qué? Porque aunque nadie lo mire, mire, si usted una persona ve que no tiene una colcha o cobija y ve que está aguantando frío, usted le dice, no hombre, tome esta colcha, yo tengo 3, le voy a dar una. Pero usted no lo publica. Mire, usted no lo publica. Entonces estoy poniendo en práctica ese valor de la integridad con Dios. ¿Por qué? Porque dice en otra parte de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros a veces sabemos, tenemos en nuestra cabeza lo que puede ser, lo que debemos de practicar, pero a veces no tenemos bien claro cómo podemos nosotros mantenernos cercanos a Dios. Fíjense que eso que me encanta esta palabra, porque dice, aunque nadie me esté viendo. Y cuando nosotros sabemos que alguien nos está viendo, nosotros muchas veces actuamos de una manera cuando alguien nos está viendo y cuando alguien no nos está viendo. Máximamente hoy con el teléfono. Hoy con el teléfono oí una prédica yo de un hermano, que hay hermanos que les gusta ver videos que son un poco fuertes de tono, y ahí podemos poner en práctica la integridad nosotros con Dios. Y es el hecho de saber, bueno, este video, no hombre, es mundano, este video mejor no lo miro. ¿Por qué? Porque nadie lo está viendo. Usted lo puede ver si quiere, le puede dar volumen, puede alegrarse juntamente con el video, pero hay un Dios que sí lo está viendo. Y usted puede estar pensando que está siendo íntegro, pero ante los ojos de Dios no lo es.
¿Y a quién debemos temer los seres humanos? ¿A Dios? Mire, dice, busque ahí Salmo 15, 2. Vamos a leer desde el 1. Y por eso Dios me permitía meditar en esta palabra, porque es algo que nos acerca a Dios y nos garantiza de que vamos a estar en el reino de Dios si nos mantenemos. Leamos desde el 1. Salmo 15, 1. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en, dígalo, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Mire qué precioso es cómo Dios nos habla, cómo Dios, Él nos escudriña nuestros corazones, y Él sabe cómo estamos ante la presencia de Él. Y hay algo muy precioso, hermanos, que debemos de saber. Y cuando sabemos de que Dios nos ve y escudriña y nos analiza, y Dios nos llama, nos hace este llamado a ser íntegros en su verdad. Él antiguamente dejó una ley, los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz del Calvario y nos regaló esa salvación por gracia, Él también nos recalcó los 10 mandamientos. Él también nos dijo lo que deberíamos de hacer, cómo el mundo debería de comportarse, el mundo cristiano. Y el hecho de saber, hermanos, de que Dios nos está viendo, nos ayuda a tener un mejor comportamiento cristiano. Y el hecho de saber de que Dios está en todo lugar, es omnipresente porque está en todo lugar, es omnisciente porque todo lo sabe, y es omnipotente porque todo lo puede hacer. Pero nos damos cuenta de eso, debemos de saber de que Dios nos está viendo. Y Él no mira solo lo bueno que usted hace. Él no mira solo lo malo que yo hago. Él mira todo, lo bueno y lo malo. Si analizamos allí en Proverbios 15:3. Proverbio 15:3 dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces yo digo, bueno, esto me está llamando y me está dictando a que mi corazón trate de buscar la integridad con Dios. Yo debo de tratar de buscar, de estar lo más cerca de Dios posible. ¿Por qué? Porque su venida está cerca, o la muerte me puede sorprender en cualquier momento, porque no somos eternos, al menos carnalmente, materialmente no somos eternos. Entonces, si nosotros ponemos que Dios me está viendo y analizamos las escrituras que Él nos mira, nosotros podemos tratar de guiarnos de una mejor manera. En el mundo cristiano yo he oído mucho esa frase de que este es cristiano en la iglesia, este es cristiano cuando anda con ustedes. En el trabajo, hermanos, a los que somos cristianos nos cuesta. Pero Dios nos da nuestro premio cuando tratamos de llevar ese paso adelante, la integridad. Fíjese que en mi trabajo, esto me llamaba la atención porque en mi trabajo es algo que nos piden, de que pongamos eso en práctica, la integridad.
Y yo decía, bueno, la integridad, la integridad, la integridad. Y me metí a buscar en la Biblia, integridad en la Biblia, y voy encontrando de que ahí está. Y que qué es lo que hace, a qué me ayuda. Entonces, en mi trabajo nos decían, sean íntegros. Busquen ese paso de la integridad. Y yo no daba por qué. Y ahora yo entiendo y digo, bueno, es que me piden esto porque yo trabajo desde casa. Yo ahí físicamente no me está viendo un jefe. Yo bien le puedo decir ahí a la jefa, mire, fíjate que se me fue la luz y no trabajo. Pero me dice, sean íntegros. Pongan en práctica la integridad. ¿Por qué? Porque podemos ver que dice que es cuando yo pienso, siento, soy y actúo aun cuando nadie me está viendo. Hay un Dios que no puedo engañar. Solo en el mundo cristiano, cuando decidimos honrar a Dios con nuestros hechos más que con nuestras palabras. Ahí es cuando ponemos en práctica nosotros la integridad. Y este joven conferencista ponía un ejemplo muy bonito y lo quiero compartir porque es de una persona que ponía en práctica el valor de la honestidad, pero no era íntegro. Mire, y eso me llama la atención porque lo que yo le explicaba, podemos ser íntegros y no honestos. Podemos ser honestos y no íntegros. Mire, este joven ponía ese ejemplo y decía que había una persona que estaba en un hotel y había pedido una pizza. Y cuando el repartidor llegó, se las entregó. Él estaba con su pareja en el hotel. Y cuando la abrieron, va viendo que había un montón de dinero, como $1,800 adentro de la caja. No había pizza. Y es preciosa la historia porque nos da cómo es que se puede ser íntegro, o honesto y no íntegro. Y dice que la persona le decía, la pareja que estaba con él le decía, quedémonos con el dinero. Y él le había dicho, no, porque mi padre me enseñó que algo que no era mío no debía de tomarlo. Entonces él dijo, llamó y fue a la pizzería y fue a dejar el dinero. Miren, me acaba de llegar esto, yo pedí esta pizza en el hotel y me acaba de llegar esto. Le dicen el jefe que estaba ahí, qué bueno, usted es honesto, mire que me alegra que lo he traído. Ahorita viene mi hermano para acá y le van a hacer una entrevista porque usted ha sido honesto. Y ha traído, ¿cómo es que se le ocurrió a otra persona que no hubiera sido honesta si hubiera quedado con ella, con el dinero? Y usted ha venido a traerlo y ha traído el dinero para acá. Hombre, qué acto de honestidad. Y yo analizaba y digo, qué precioso. Entonces viene la persona y le querían sacar video y le dice, no hombre, lo vamos a entrevistar porque cómo es que usted ha hecho ese acto. Y le dice él, permítame, ven para acá, quiero hablar contigo. No quiero que me saquen por televisión ni por la radio, le dijo, porque la persona que anda conmigo no es mi esposa, es mi amante, le dice. Entonces, si ustedes me sacan por la televisión, se van a dar cuenta y se me va a hacer un gran desorden en mi casa. Y el conferencista preguntaba, ¿fue esta persona honesta? Sí, fue honesta. ¿Era íntegra? No era íntegra. ¿Por qué? Porque sí tenía algo que no estaba haciendo correcto. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Él estaba con otra persona que no era su esposa. Entonces, hay veces que nosotros podemos ser honestos, pero no somos íntegros. Y hay veces que somos íntegros, pero no somos honestos. Y ese es el ejemplo que esta persona ponía. Es un conferencista de renombre. Mire, y me encantaba esa historia porque es cierto. Mire, nosotros podemos practicar honestidad. Podemos decir, mire. Otro ejemplo que ponía es que como nosotros le decimos a nuestros hijos, y esto lo saco porque somos familia, tenemos familias y todo. No vaya a mentir, hijo. No mienta. La mentira no es de Dios. La mentira no es de Dios. La mentira es del enemigo. Y viene y de repente
suena el teléfono. Mamá, es la hermana Juliana de tal. Dile que no estoy, hijo, le dice. Ajá. Le está enseñando que sea íntegro, pero no le está enseñando a practicar la honestidad y a llevar a cabo la honestidad. Entonces, si nosotros le decimos a nuestros hijos, sea honesto, haga aquí, haga allá, pero nosotros somos lo contrario, ¿usted cree que nuestros hijos nos van a hacer caso? No nos van a hacer caso. No nos van a hacer caso. Fíjese que cuando nosotros actuamos con justicia de Dios, es bien fácil saber cómo yo puedo actuar con justicia de Dios. Actuar con justicia de Dios, hermanos, es no hacerle al prójimo lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Cuando usted regala algo, regale algo que a usted le gustaría recibir. No regalar, muchas veces yo he visto personas que, mira, esos frijoles ya están chucos, regaláselos ahí a la vecina. Mira, esa comida ya se está arruinando, regalársela. Esa camisa ya está rota, regalársela a alguien que le sirva. No. Debemos de actuar con justicia. ¿Qué me gustaría a mí que hicieran por mí? Así yo debo de ser con el ser humano, con mi prójimo. Mire. Porque Dios, Él nos está viendo donde sea que nosotros andamos, hermanos. Bueno, y lo leímos ahí en Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Mirando a los malos y a los buenos. ¿Y sabía usted, hermanos, que andar en integridad con Dios tiene sus beneficios? Uno de los beneficios que yo analizaba en la Biblia es que podemos andar confiados. Podemos andar confiados. Si usted anda con integridad con Dios, usted puede andar confiado que lo mire quien lo mire. Como dice, ¿sabe quién? Una persona que yo analizaba así era mi hermano Eugenio. Porque él decía, diga algo de mí, hermano. Diga algo de mí, no hay problema. Entonces andamos confiados de que si dicen algo malo, pues debe de ser mentira. Mire cómo dice Proverbios 10:9. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, más que el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado. ¿Cómo puedo yo decir, si yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios? Si yo aquí, yo allá. Solo cuando me miran. Soy un cristiano de apariencia. ¿Usted cree que voy a obtener la salvación? Y si Dios nos está hablando en esta mañana, hermanos, es porque quiere que nosotros seamos acreedores de la salvación de Jesucristo. Caminemos en integridad. Busquemos, si no sabemos lo que es integridad, busquémosla, ahí está en la Biblia. Busquemos el sinónimo. Busquemos esos puntos que nos ayudan a ser mejor cristianos, a llevar la palabra de Dios adelante y seguir caminando en los estatutos de Dios. Ser íntegros nos ayuda a estar cerca de Dios y a saber de que nosotros, aunque nadie nos esté viendo, debemos de mantener ese tacto bien sublime con nuestro Dios. Tenemos claro que podemos ser íntegros y no honestos. Podemos ser honestos y no íntegros. Y qué bonito es que el cristiano practiquemos la integridad y la honestidad a la vez. La solidaridad. No andar publicando cuando hacemos un acto de solidaridad con alguien. Mire, el otro día mi esposa
se molestaba conmigo porque fuimos allí al centro a dejarle unas cosas a unos ancianos y una persona la estaba grabando a ella. En lo que ella estaba haciendo el acto ahí con las personas, la estaban grabando. Y me dice, ¿tú no viste que me estaban grabando? Me dice. Y yo le digo, sí, le digo, yo vi, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué? Porque hay muchas personas tomando fotografías, sacando ahí en las redes sociales y piden colaboraciones. Y dicen, miren lo que andamos haciendo. Y nada que ver nosotros. Entonces, la solidaridad, hermanos, no tiene que ser publicada si eso se hace en secreto ante Dios, aunque nadie me esté viendo. Mire, yo lo hago. Yo lo hago, usted lo puede practicar. Y es aunque nadie nos mire, Dios nos ve en su gloria, nos está viendo. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta estos puntos. ¿Nos va a ayudar el ser íntegros ante la presencia de Dios? Claro que sí. Usted va a andar confiado que aunque le sorprenda lo que le sorprenda, usted está íntegro ante la presencia de Dios. Aunque le digan lo que digan, usted sabe cómo está ante la presencia de Dios. Y no agarrar un texto de la Biblia, sacarlo de contexto y hacer nuestro propio tema. Que yo actúo aquí porque aquí dice que Pedro le cortó la oreja al centurión, al guardia que fue a sacar a Jesús, y pues yo por eso soy así. No, hermanos. Debemos de tratar de ser mejores cada día. Debemos de analizarnos internamente. Yo sé que tal vez muchos de los que estaban aquí ayer se fijaron que andaba con una cara que puede pensar que andaba hasta enojado. No, hermanos, veníamos para el culto y de repente un dolor en el estómago y salgo para la casa. De ahí ya estábamos ahí parqueados y otra vez, anda a traer el pan, le digo a mi esposa y vámonos para la casa. Estaba allá y le decía al Señor, Señor, ¿será que me quedo o me voy? Ya fui, me tomé una pastilla y ya me sentí un poco mejor. Y me vine. Pero muchas veces nosotros podemos juzgar y podemos pensar cualquier cosa sin saber, y eso nos puede llevar a nosotros a tomar tal vez a veces pensamientos equivocados y alejarnos de la presencia de Dios. Mire, cuando mi hermana estaba repartiendo ayer la oración, yo decía que no me dé, decía yo, que no me dé de orar, porque yo ni levantarme casi podía de ahí. Daba un gran dolor aquí en el estómago. Entonces, cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, no importa lo que digan, hermanos. Usted sabe cómo está ante la presencia de Dios. Y debemos de nosotros, hermanos, tratar de ser mejores cada día. Fíjese que hay algo que yo le pido a Dios que me ayude siempre, es analizar. Yo siempre hago un reconteo de cómo me he comportado un día. Al llegar a la noche, cuando oro a Dios, hago un reconteo y digo al Señor, Señor, te fallé en esto, te fallé en aquello, pude haber hecho mejor esto, lo voy a tratar de ser mejor. O sea, es el hecho de estar un día a día siempre con Dios. Un día a día siempre con Dios, eso nos ayuda a siempre mantenernos en la línea, en la justicia con Dios. Mira, porque nos equivocamos, porque fallamos. Y hay cosas que nosotros no tenemos el control. En el momento actuamos y no tenemos el control, pero hay momentos que sí tenemos el control. Hay momentos que nosotros sí podemos tomar nuestras propias decisiones. Hermanos, si usted ha analizado el mensaje de hoy y usted calcula que no ha estado caminando en integridad con Dios, porque poníamos los ejemplos, ya estoy cerrando, hermanos, poníamos el ejemplo de lo que es ser íntegro, de lo que puede ser una persona honesta pero no íntegra. La persona que es íntegra, esa persona no tiene nada que le achaquen en su vida diaria, en su vida cotidiana, en lo que es de su vida. Un ejemplo, una persona que nunca haya tomado alcohol puede ser una persona íntegra en ese aspecto.
Cualquiera puede llegar a hablar de él y decir, ah, no, que vimos borracho al hermano Julano. No, hombre, pero si él nunca toma, él nunca ha tomado, ¿qué va a creer? Entonces ahí le están haciendo que él es íntegro en esa parte. Cuando una persona no le gusta andar envuelta aquí en El Salvador decimos en chambres, en problemas así, y de repente la andan envuelta, no, pero si es que esa persona ni se mete con nadie, están sacando a relucir su integridad. Y es lo que Dios quiere para con nosotros, hermanos, para esta iglesia, para este pueblo, para esta congregación. Que cuando hablen de nosotros, hablen de la integridad que tenemos con el Rey de Reyes. Que no hablen, no, hombre, que en esa iglesia solo, viera cómo pasan, como que van agarrados del moño. No, hombre, que allí los chambres se mueven, pero a la orden del día. No, hombre, que mire ahí, hermano. No. Tratemos de analizar cómo estamos ante la presencia de Dios y pongamos en práctica la integridad que Dios nos pide. Pongamos en práctica eso y verá que seremos mejores cristianos. Y nos sentiremos cerca, andaremos confiados, que aunque vengan donde los pastores y le digan a hermano, el hermano Vladimir aquí, el hermano Vladimir acá. No, eso no es así. Y Dios me ha dado muestra de que eso sí es cierto. Por eso traía este tema, porque hubo una persona que trató de hablar de mí, cuando yo estaba recién llegado al Evangelio. Trató de hablar de mí en mal. Y mi esposa está riendo allá. Trató de hablar de mí, no voy a decir nombre, pero trató de hablar de mí en mal, con otra hermana. Porque fue cuando yo comenzaba a predicar aquí, que me daban los tiempos de predicar. Entonces, y yo con el tiempo me di cuenta de eso. Y eso le alabo a Dios porque es bonito. Entonces, esta persona le decía un montón de cosas de mí a esta otra hermana. Que cómo me podían dar de predicar a mí. Si yo era aquí, yo era allá. Momento, le dijo esta persona así con estas palabras así algo molesta. Momento, le dijo. El hermano tal vez fue en aquel tiempo, le dijo. Pero ahora, le dijo, yo meto las manos al fuego por él, le dijo. Que no es así, le dijo. Él predica, le dijo. Le está dando de predicar y el enemigo lo quiere atacar, le dice. Pero él no es así, le dice. Mire, yo me llenaba de alegría. Es una persona que puedo ver, no tengo mucho tiempo de conocerla. Ni ella a mí, ni yo a ella. Pero ve que a veces no podemos hablar lo que no es. A veces debemos de hablar lo que es. Si me vienen a mí y me dicen, mire hermano, esto y esto. Pues uno analiza, pues quizás sea cierto, quizás no sea cierto. Pero me llenaba tanto de alegría el hecho de saber de que la integridad de Dios nos lleva a nosotros a caminar como confiados. Yo que sabía que esta persona iba a llegar a hablar de mí, no sabía. Mire. Pero si tal vez yo hubiera dado malos ejemplos y esta persona me hubiera visto que si era así, hubiera dicho, sí hombre, mire si así y se vieran pues. Pero rapidito dicen que la cortó. No, dice que le dijo. Tal vez en aquel tiempo fue así. Pero hoy no, y yo meto las manos al fuego por él. Dios lo defiende a usted, hermano. El enemigo va a llegar a meterle un montón de cosas con los vecinos. No. Sus hechos y mis hechos hablan mucho de cómo estamos ante la presencia de Dios y cómo ponemos en práctica. ¿Verdad? Así que, hermanos, tratemos de poner en práctica la integridad. Sé que cuesta. Sé que muchas veces hay palabras que no las entendemos y no crea que uno lo entiende todo, sino que por misericordia Dios le ayuda a uno a entender ciertas cositas que le van ayudando a uno a ser mejor persona. A ser mejor persona. Porque siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a estar tratando a veces de estar cerca de Dios, pero muchas veces no sabemos cómo. Ni cuáles son los pasos que debemos de poner en práctica. Seamos fieles a nuestro hogar, primeramente fieles a Dios, luego fieles a nuestro hogar, fieles a nuestros hijos, mire,
Inculquémosles valores que los identifiquen, que son hijos de nosotros. Son cosas que nos van a ayudar a dejar una mejor generación. Porque no somos eternos. Hasta que ha llegado este tiempo, hermano, que Dios me les bendiga. Vamos a venir en palabras de oración.